Muy buenas tardes, compañeros, y bienvenidos a su sexta clase de español de la guía de estudio para examen único del nivel bachillerato. Dentro de esta clase vamos a introducirnos al tema de la semántica. La semántica comprende la sinonimia, la antonimia, la homonimia y la polisemia. Vamos a revisar el objetivo. Bien, el objetivo es definir y reconocer los diferentes fenómenos semánticos que existen en la lengua española, así como aprender cómo se relacionan entre sí. Empezamos como siempre con nuestra definición del tema. ¿Qué es la semántica? La semántica es la disciplina que se encarga del estudio del significado de las palabras y de cómo se relacionan en función de ese. Es decir, tenemos que averiguar qué es lo que significa cada una de las palabras y de qué manera las vamos a utilizar para relacionarlas unas con otras de acuerdo con su significado. Los fenómenos semánticos, como ya decíamos, son sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia. Empezamos por el primero, que es la sinonimia. Se consideran sinónimos a los términos entre los que existe una relación de identidad o semejanza en cuanto a su significado. Es decir, son aquellas palabras o términos que significan lo mismo o algo similar, sin embargo, pues son de alguna manera diferentes entre sí. Entonces vamos a revisar. Por ejemplo, tenemos en la oración, es un lindo amanecer. Podemos también decir, es un bello amanecer. Tenemos estos dos términos, lindo y bello. Los dos nos dan a entender algo similar o lo mismo. Son entonces sinónimos. Tenemos diferentes tipos de sinónimos. Estos siempre se van a clasificar de acuerdo a su nivel de semejanza. Tenemos pues esta pequeña gráfica con la clasificación de los tipos de sinónimos, empezando por el conceptual, completo o total. Este sinónimo es el que tiene mayor grado de semejanza y por lo tanto son prácticamente intercambiables entre sí, es decir, uno puede sustituir al otro. Adelante en la siguiente diapositiva vamos a revisar ejemplos. El siguiente tipo de sinónimo es el contextual. Este sinónimo es en el cual la semejanza solo se da en un determinado contexto. Necesitamos que se dé ese contexto similar o ese contexto determinado para que exista la semejanza. Por sí solas, cada una de esas palabras tiene distinto significado. Tenemos el referencial, cuya relación de semejanza solo se va a dar cuando ambas se asocian a un referente común. Si hay algún referente común, entonces vamos a poder asociar estas palabras. Y por último tenemos la connotación, que es la que tiene la semejanza más vaga, más lejana. Los términos usados tienen distintas connotaciones o bien significados. Muy bien, vamos a verlo en los ejemplos para poder entenderlo mejor. Empezando por el conceptual. El conceptual dijimos que tiene la característica de ser la mayor semejanza. Pueden ser intercambiables unos con otros. Entonces tenemos las palabras esposo o marido. Lo mismo puedo decir iré a cenar con mi esposo que iré a cenar con mi marido. Los dos, en cualquier contexto que los utilicemos o de cualquier manera, siempre van a significar lo mismo, que pues es la persona con la que se casó una mujer, ¿no? El hombre en este caso. Helado y gélido. Algo que está muy frío siempre va a significar
una y otra lo mismo en cualquier contexto. El clima en aquella montaña era gélido. El clima en aquella montaña era helado. Lo mismo con palabras como lumbre y fuego. Lumbre y fuego son lo mismo, no importa en qué contexto lo estemos utilizando. Siempre van a querer decir algo que sea muy caliente, que sea fuego. Nos van a remitir a pensar al elemento del fuego. Y por último tenemos cárcel y prisión. Cárcel y prisión son exactamente lo mismo, una y otra. Muy bien, dentro de los tipos de sinónimos contextuales tenemos que son, recordando que son los términos que pueden ser conmutados en un contexto determinado sin que se altere el significado del mismo. ¿Okay? Siguen teniendo cada uno un significado particular, pero se pueden intercambiar dentro de un contexto. Por ejemplo, pequeño, minúsculo, ínfimo y exiguo. Esta serie de palabras pueden sonar similares, pueden sonar en principio como algún sinónimo de pequeño. Sin embargo, si vemos más allá, minúsculo se refiere esencialmente al tamaño, un tamaño minúsculo. Ínfimo se refiere al último grado de jerarquía u orden. Y exiguo se refiere a la idea de insuficiencia, algo que no es suficiente. Nos haría pensar también en la palabra poco, que sería otro término de sinónimo contextual de pequeño. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo, que serían las palabras o la serie de palabras duro, pesado e intenso. Pesado nos remite a pensar en el peso. Duro nos remite a pensar en una superficie, en la superficie, en la dureza, pues, en qué tan fuerte, qué tan duro se encuentra. E intenso nos hace pensar en la intensidad, nos hace pensar en una cantidad. Podemos utilizarla dentro de un contexto similar, como en el siguiente ejemplo. Este día fue muy pesado. Puedo decir también, este día fue muy duro. Y puedo decir también, este día fue muy intenso. Pesado, duro e intenso pueden hacer de sinónimos en esta ocasión, sinónimos contextuales. Tenemos también esta serie de palabras para ofrecer un ejemplo más acerca de esta forma contextual de los sinónimos, que sería dar, producir y entregar. Dar, pues, es el acto de literalmente darle algo, pasarle algo a alguien. Producir es hacer emerger, digamos, tiene que ver más con crear, producir, o generar. Entregar también es algo que nos hace pensar en el dar, pasarle algo, proporcionar algo a alguien. Si los utilizamos en un ejemplo, como por decir, yo puedo decir, la tierra da frutos. Estoy utilizando la palabra dar. La tierra da frutos. Y puedo decir, por otro lado, que la tierra produce frutos. La tierra produce frutos, la tierra da frutos. Estoy utilizando ambas palabras dentro de un contexto y ahí significan lo mismo. Sin embargo, si yo digo, el niño me dio el libro, el niño me dio el libro, puedo utilizar también la palabra entregar. El niño
me entregó el libro. Y estoy diciendo aún lo mismo. Sin embargo, aquí ya no puedo utilizar el término producir para expresar lo mismo. Ya no puedo decir, el niño me produjo el libro, porque ya es algo distinto. A esto se refiere que dentro del contexto las palabras significan lo mismo. Si salimos en un contexto distinto, entonces ya no va a aplicar la regla de la sinonimia. Pasamos a nuestra siguiente series, que es el ejemplo de la sinonimia referencial. Tenemos, por ejemplo, las palabras mueble y mesa. Puedo decir lo mismo, dejé las llaves sobre la mesa. Y también puedo decir, dejé las llaves sobre el mueble. Ojo, aquí recordemos que la forma referencial nos hace pensar de que hay una relación entre los dos términos. No son necesariamente con el mismo significado, pero hay una relación que puede sustituir uno con el otro, como mesa es a mueble. Tenemos también el ejemplo, carro es a vehículo. Puedo decir, ese carro es mío, o también ese vehículo es mío. Estoy sustituyendo uno con otro. No necesariamente es lo mismo, pero es sustituible. Y puedo darme a entender dentro de algún contexto también. Y en el último ejemplo tenemos la serie de palabras Pedro, joven y subordinado, que a simple vista podríamos pensar que no tienen referencia uno entre el otro, o no tienen relación alguna. Sin embargo, si nosotros lo utilizáramos dentro de una situación tal cual, podríamos decir como aparece en el ejemplo. Tenemos, Juan entró al despacho del jefe. El señor López miró a su subordinado. Aquí entiéndase que miró a Juan. Juan es el subordinado, con desprecio. Aquel joven le resultaba odioso. Aquel joven, de nuevo, ¿cuál joven? El subordinado, es decir, Juan, le resultaba odioso. Muy bien, esta es la forma referencial de sinónimos. Ahora tenemos la sinonimia connotativa. La sinonimia connotativa, si la referencial ya es algo vaga, la connotativa es todavía mucho más vaga. Son palabras que difícilmente se encontrarían relacionadas en cualquier contexto. Sin embargo, se pueden llegar a utilizar dependiendo pues de una situación o un contexto realmente muy específico, y bueno, quizás llegando a modificar su significado, o más bien tomando solamente ciertas características o ciertas partes del significado de las palabras, no todo, no su totalidad. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, la serie de palabras monstruo, salvaje y bestia. Todo eso sí nos puede llegar a hacer pensar en algo específico, en una relación, y puedo decirlo en una oración. Cuando está enojado, Juan es un monstruo. Cuando está enojado, Juan es un salvaje. Cuando está enojado, Juan es un bestia. Entonces aquí podemos ver tal cual que puede ocuparse cualquiera de estos tres términos que son diferentes entre sí, aunque quizás tienen un punto de similitud, y pueden llegar a ser sustituibles en algún momento por otro término similar. Entonces, bueno, ya revisamos hasta aquí la sinonimia.
Vamos con nuestro siguiente tema, que es la antonimia. La antonimia se trata de palabras cuyos significados son opuestos entre sí, es decir, es lo inverso a la sinonimia. Si las sinonimias son palabras similares entre sí o con significados similares, la antonimia son significados opuestos, lo contrario de. En el gráfico podemos ver, por ejemplo, un árbol que diríamos que está lleno en el término de ver sus hojas. Lleno está frondoso, lleno. Y del otro lado vemos que está vacío. El opuesto de lleno es vacío. Al igual que en la sinonimia, también existen tipos de antonimia. Estos tipos son graduales, complementarios y recíprocos. Los graduales se trata de palabras que se oponen entre sí, pero que admiten términos intermedios o graduales, como por ejemplo las palabras caliente y frío. Ojo, son polos opuestos. Tenemos caliente, es un estado de la temperatura, y el estado frío. ¿Hay un punto intermedio entre caliente y frío? Sí, que sería tibio o templado. Muy bien. Tenemos también otros ejemplos que sería blanco o negro. ¿Hay algún tono de color intermedio entre blanco y negro? Sí, el gris. Y en el último ejemplo tenemos día y noche. ¿Hay algún punto intermedio entre el día y la noche? Sí, el atardecer. Muy bien, y pues básicamente estos son los tipos de antonimia graduales. Pasamos a los complementarios. Los complementarios son términos que se oponen entre sí, pero que a la vez se complementan formando una totalidad. Estos antónimos se eliminan unos a otros, dado que la afirmación de uno niega el otro. Es decir, no pueden ser los dos al mismo tiempo. Si es uno, es otro. Vamos a revisarlos. Tenemos el primer ejemplo, vivo o muerto. Son totalmente opuestos también y uno elimina al otro. Se está vivo o se está muerto. Tenemos hombre o mujer. ¿Ok? Si se es hombre, no se es mujer, y bueno, viceversa. Y tenemos al mismo tiempo saber e ignorar. Si sabes algo, no puedes ignorarlo. Si tú dices que lo ignoras, quiere decir que no lo sabes. Entonces, uno niega la existencia del otro. Pasamos al último tipo, que son los antónimos recíprocos. Estos, si bien se plantea una oposición entre dos términos, hay que tomar en cuenta que existe también una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay una dependencia. La existencia del uno implica al otro, es decir, no se puede entender el significado de una sin la otra. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos comprar y vender. Para que comprar pueda existir, tenemos que vender. Y al mismo tiempo, para que el vender pueda existir, tiene que existir el comprar. Asimismo pasa con las palabras profesor y alumno. Uno depende del otro. Sin alumno no hay profesor, sin profesor no hay alumno. Y ocurre de esa manera con la relación paciente y doctor. El paciente, sin paciente no hay doctor y sin doctor no hay paciente. Muy bien, esta parte de la antonimia es realmente algo muy sencillo. Y pues vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es el de la homonimia. La homonimia, compañeros, es aquella relación de semejanza en la manera en que se escriben
o pronuncian dos palabras, a pesar de que su significado sea el distinto. Es decir, si los sinónimos son dos palabras que se escriben distinto y significan lo mismo, los homónimos son aquellas palabras que quizá tienen una semejanza en su sonido o en su manera de escribirse, pero que significan algo diferente. Por lo tanto, estas se van a dividir entre homófonas y homógrafas. Vamos a revisar primero las homófonas. Bueno, pues como su nombre lo dice, las palabras homófonas son las que se escriben distinto y significan distinto, sin embargo, se escuchan igual. Su pronunciación es igual. Una manera fácil de distinguirlas es por su nombre, homófonas. Homo del griego mismo y fonas o fone del griego voz. Tenemos aquí unos ejemplos de palabras homófonas. Por ejemplo, tenemos tuvo, que es el pretérito del verbo tener para la tercera persona del singular. Él tuvo, ella tuvo. Y tenemos tuvo, que es un sustantivo común, que pues es un tubo, una pieza hueca de forma por lo común cilíndrica y generalmente abierta por ambos extremos. Un tubo de metal, un tubo de cartón, etc. O tenemos también a, la preposición a, que por ejemplo sería voy a llamar a mi mamá. Y tenemos también a, que es con h, una forma conjugada del verbo haber, también para tercera persona del singular. Ella ha hablado con su mamá. Tenemos las palabras habría con h y habría sin h. Habría sin h es la conjugación del verbo abrir. Puedo decir, yo abría la puerta cuando tú llegaste. Abría. Y habría con h es la conjugación de un verbo también, pero del verbo haber. Puedo decir, yo habría querido que llegaras más temprano. Y tenemos también palabras homófonas que son hay. Hay, la primera que vemos ahí, que es con signos de admiración, es una interjección. Retomamos que una interjección son pues aquellas expresiones que utilizamos para escribir sentimientos. Hay. Después tenemos la palabra ahí, que puede sonar similar a ay, exceptuando que el acento está en la i. Ahí. Ahí es un adverbio de lugar. Siéntate ahí. Y la última es hay, de forma del verbo haber. Esto se podría utilizar en una oración diciendo, podemos decir, ¿hay arroz en la despensa? Estamos hablando del verbo haber. Y tenemos otro ejemplo más que es hasta sin h y hasta con h. Hasta sin h es un mástil. Un buen ejemplo de esto es mira el asta bandera. O bien podemos decir hasta con h, que es una preposición. Hasta mañana nos vemos. El siguiente ejemplo tenemos vienes con B y vienes con la V. Bienes es un sustantivo que significa patrimonio, esto es con B. Y vienes con la V es la conjugación del verbo venir. Podemos utilizarlos en oraciones. Bienes de patrimonio sería nos casamos por bienes separados.
Y vienes con V del verbo venir sería ¿vienes conmigo esta noche? ¿Ok? Para poder revisar los demás ejemplos tenemos bota con V y bota con B labial. Bota con V sería botar, del verbo botar, pues, ella bota en la tarde, del verbo botar. Y bota con B labial es el sustantivo del zapato, bota. Se me perdió una bota. Inclusive también existe la otra bota de botar, de botar, el verbo rebotar también existe. Tenemos otro ejemplo que sería cayó. Cayó con Y del verbo caer. Ella se cayó de la cama. O cayó del verbo callar, silencia. Ella se cayó cuando escuchó aquel sonido. Guardar silencio, cayó. Tenemos también la palabra haya en 4 formas. La primera que vemos aquí, haya con H y con Y, es del verbo haber. Podemos ocuparla en una oración. Que yo haya llegado temprano no significa que me vaya a ir tarde. Tenemos haya con Y y sin H, que significa nana. Y podemos usarlo en una oración diciendo, el haya tranquilizó al bebé. El haya, la nana. O podemos decir allá, con doble L y acento en la segunda A. Allá es un adverbio del lugar. Estamos señalando en dónde, allá. Te voy a ver por allá. O tenemos también haya con H y doble L, que esta es una forma del verbo hallar. Un sinónimo de hallar sería encontrar. Ella halla la salida del edificio. Ella encuentra la salida del edificio. Y tenemos otra palabra homófona más, que es ola. Ola, fenómeno marítimo, las olas del mar. O tenemos hola del saludo. Hola, ¿cómo estás? Tenemos también la palabra valla. Valla con V y doble L es una barrera. La valla de tu casa necesita pintarse. La reja de tu casa, la valla. Tenemos también valla con B labial y con Y, que es un fruto. La valla se cayó del árbol o del arbusto. Tenemos la interjección también vaya, que es con V, con Y y entre signos de admiración. Vaya lío en el que nos metiste. Y por último tenemos vaya con V, con Y, que es de imperativo de ir. Vaya a recoger su habitación. Vaya a recoger su habitación. Muy bien, otro ejemplo más para que quede bien claro, tenemos has. Has con H y con S. Es una forma auxiliar del verbo haber. Como por ejemplo, has de regresar y entonces nos lo vamos a ver. O bien, tenemos haz como la forma del verbo hacer. Esta es una forma imperativa. Haz la tarea el día de hoy. Haz la tarea el día de hoy. Y nuestro último ejemplo de las palabras homófonas sería onda. La primera con H
que es un adjetivo. Podemos decir, la olla estaba honda, honda, profunda, pues. O bien podemos decir onda de ondulación, las ondas sonoras. Perfecto, espero que los ejemplos hayan sido suficientes para poder comprender las palabras homófonas y vamos a pasar a las palabras homógrafas. Si las homófonas son aquellas que suenan diferente a pesar de que se escriben, pueden llegar a escribirse de una manera distinta y significan distinto, las homógrafas suenan igual y también se escriben igual, pero su significado es diferente. Vamos a revisarlas. Tenemos río, las dos con acento en la I. Río, se escriben exactamente igual, pero tienen significados distintos. El primer río puede ser de el río, el cuerpo de agua. El río desembocaba hacia el lago. O bien, río, también con acento en la I, es una forma del verbo reír. Yo me río de tus tonterías. Tenemos también presente. Presente es un regalo. Te traje este humilde presente. O bien presente del tiempo. Vivimos todos en el presente. Tenemos también la palabra gato. Gato es el animal, es el felino. Ese gato es hermoso. O podemos decir el gato, pero hablando de la herramienta, el gato hidráulico. La herramienta que sirve para levantar los autos, los coches. Pásame el gato, por favor, para terminar el trabajo mecánico. Bien, pasamos a la siguiente palabra, a las siguientes palabras. Sal. Sal en su primera forma es el cloruro de sodio, este elemento que usamos en la cocina. Le falta sal a la sopa. Sin embargo, tenemos también sal, que es un imperativo de salir. Sal de la casa, por favor. Tenemos también la palabra oficio. Oficio es un documento. Podemos decir, es necesario que presentes el oficio en su correspondiente instancia. O bien, podemos hablar del oficio, que es una actividad laboral. Yo me dedico al oficio de costurera. Muy bien, tenemos otro par de palabras que es el vino. Los dos son con V, se escriben y pronuncian exactamente igual. El primer vino es una forma del verbo venir, una conjugación. Ella vino anoche a mi recámara. O vino de la bebida alcohólica que sale de la uva. El vino tinto sabía delicioso. Otro ejemplo más es ratón. Tenemos el ratón, que es el animal, el roedor. Vi un ratón en la cocina. O bien el ratón, que es el ratón que ocupamos para las computadoras. Es una herramienta de una computadora, podemos llamarlo. El ratón de mi computadora ya no sirve. Y tenemos también las palabras cura. Cura, el sacerdote. El cura estaba realizando la misa. O tenemos cura,
que es algo que hace referencia al alivio de la salud. Es un verbo, cura. El médico cura a sus pacientes. Inclusive también se puede utilizar como sustantivo. Tenemos la cura a la enfermedad. Muy bien, tenemos también otras dos palabras que es bota, las dos con B labial. Ahí es justamente lo que les estaba comentando con las homófonas. Vamos a revisar, es la bota del calzado. Se perdió una de mis botas o se me perdió una bota. Y la bota, que es acción de botar, botar una pelota. Él bota la pelota con mucha habilidad. Y nuestro último ejemplo es la palabra morada. Son dos palabras. La primera es morada, sinónimo de hogar. Y llegaron los dos a mi morada. Y la otra forma es morada, adjetivo calificativo, femenino, del color morado. Esto lo podemos ocupar al decir ella estaba morada por el frío. Muy bien, y pues hasta aquí terminamos con la homonimia también. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el tema de la polisemia. La polisemia, compañeros, es la cualidad que tiene una misma palabra de tener diferentes acepciones o significados. Puede parecer muy similar a la homonimia, ya que la homonimia decíamos que son palabras que pueden escribirse igual y hasta sonar igual, pero que no significan lo mismo. La polisemia va a tener también diferentes significados y también va a ser similar en su forma de escritura. Vamos a revisarlo con más ejemplos. La diferencia es que aquí entre la polisemia y la homonimia es que la homonimia son dos significados totalmente distintos dentro de una misma palabra. En el caso de la polisemia es una misma palabra y esa misma palabra tiene significados diferentes. Vamos a revisar, por ejemplo, tenemos la primera, agitar. Agitar es el acto de mover un objeto, de mover algo. Y también agitar significa probar inquietud social. Él es un agitador, por ejemplo. Y agitador al mismo tiempo es la herramienta que ocupamos para remover ciertos líquidos. Es decir, la polisemia, quiero que entiendan que es aquella palabra cuyo origen etimológico puede ser el mismo. Banco es un asiento que puede ser usado por varias personas a la vez, un asiento largo, el banco del parque. También banco es una entidad financiera. Necesito ir al banco a hacer un depósito de dinero. Banco también se le llama a un conjunto de peces, un banco de peces. Y banco también se le llama a un conjunto de niebla. También tenemos la palabra cabeza. Cabeza se ocupa para mencionar la parte del cuerpo humano, la parte superior del cuerpo humano o animal también. Cabeza. También la cabeza se le llama a la parte delantera de cualquier situación. Por ejemplo, en la carrera, él iba a la cabeza. Nuestra siguiente palabra es cámara. La cámara, es la máquina que ocupamos para sacar fotos o para filmar. Cámara. Cámara también puede ser una habitación refrigerada, cámara fría, cámara congelada.
Y también una cámara puede ser una habitación de uso privado, es decir, una recámara. Por eso se les llama así a las camareras. Tenemos otra palabra que es canino. Canino se le llama así a todo lo relativo al can, es decir, al perro. Y también canino se le llama a los dientes, a los cuales les llamamos colmillos. Tenemos también la palabra cantar, que significa cantar, formar sonidos melodiosos. Y tenemos que también significa delatar, es decir, cantar. Él va a cantar toda la información cuando lo atrapemos. Este es un claro ejemplo, compañeros, del cómo la polisemia, todas las palabras tienen el mismo origen etimológico, es decir, vienen de la misma raíz, por eso la palabra es la misma, sin embargo, sus acepciones, es decir, sus significados, van a ir variando, van a ser distintos. Vamos a seguir con nuestra siguiente lista de palabras. Clavo. Clavo sabemos que es este elemento de metal que se utiliza para unir dos objetos. Usamos el martillo y vamos a unir dos tablas con un clavo. O bien, el clavo también es la especia aromática que utilizamos para cocinar. Cola es nuestra siguiente palabra. La cola es la parte posterior del animal que sobresale del resto del cuerpo. O bien, cola también se le conoce como pegamento. Columna. Columna es soporte de los edificios. Generalmente es de manera o de forma cilíndrica y pues se ocupa para soportar el piso siguiente de un edificio. Y también la columna es la parte del esqueleto que estructura el apoyo. Si se dan cuenta, pues tienen cierta relación los significados. Le llamamos columna a la columna vertebral, la que soporta el apoyo de nuestro cuerpo. Y por último, también se le llama columna a un conjunto de personas o cosas en una formación más larga que ancha. Podemos decir, se formó una columna de personas. La siguiente palabra es cuarto. Cuarto es fragmento de la unidad cuando es dividida en un cuarto. Cuarto, como la hora, cuarto para las 3, o quiero un cuarto de naranjas, por ejemplo. O bien, cuarto se le llama a habitación, aunque no necesariamente la habitación sea un cuarto de la casa, le llamamos cuarto. Y por último tenemos digital. Digital es todo lo relativo a los dedos. Digital, dígitos. Y al mismo tiempo también le llamamos digital a los sistemas o dispositivos que codifican contenidos en magnitudes de valores discretos. Es decir, tenemos el reloj de manecillas y tenemos el reloj digital, que en vez de usar manecillas, utiliza pues estas magnitudes con ciertos valores. Perfecto, pues hasta aquí llegó nuestra clase número 6. Para poner a prueba el aprendizaje de esta clase, les recomiendo responder a las siguientes preguntas, que sería la número 1. ¿Cuál sería un sinónimo contextual de las palabras en negritas en las siguientes oraciones? A. Perdí mi celular en la fiesta de ayer. B. Hay que alimentar la creatividad en los niños. Y C. Cuidado, Ana se cayó de ese banco la vez pasada. Número 2. Indica un antónimo de tipo recíproco para cada palabra. Antónimo recíproco. Pagar, maestro, padre, nieto, tío y dar. Número 3. ¿Cuál es la forma correcta de las palabras resaltadas? Tenemos a,
caballo delgado, no le mire el diente. Abra la puerta, es la policía. Mira, hasta aquí llega mi propiedad. Dejé mis llaves ahí, pero ya no están. La valla que da ese arbusto es muy dulce. Y por último, ¿qué significados pueden tener las siguientes palabras? Comunicación, pata y documental. Muy bien, espero que puedan ejercitar lo que aprendieron en esta clase. De mi parte ha sido un placer estar con ustedes en una clase más y nos vemos en la clase número 7. Hasta luego.